El tema que vamos a ver hoy se define como mecanismos generadores de hipoxemia. A pesar de que es un tema bastante sencillo y corto en contenido, es la base para entender muchos de los problemas respiratorios que veremos en las posteriores clases. Bien, a manera de introducción sabemos que tanto el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular deben mantener una homeostasis y son aquellos principales órganos y sistemas a su vez que me permiten tanto la captura, difusión y transporte de los gases. Específicamente estamos hablando del oxígeno. La funcionalidad de ambos me va a permitir entonces que todas las células de mi cuerpo se encuentren adecuadamente oxigenadas para llevar a cabo sus funciones. Tenemos dos términos que es importante definirlos, el término hipoxia y el término hipoxemia. Hipoxemia la vamos a definir específicamente como la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, mientras que hipoxia se va a definir como un nivel reducido de oxigenación tisular. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, vamos a empezar con hipoxia, que es un poco más sencillo. Cuando estamos hablando de que una célula no recibe adecuadamente oxígeno, podemos hablar de que hay un problema desde que inicia la difusión de los gases, transporte o cuando debe de llegar. Cuando estamos hablando específicamente de hipoxia, voy a poner el siguiente ejemplo, el infarto agudo al miocardio. A nivel de pulmón no hay ningún problema, la difusión es adecuada, se une específicamente hemoglobina, esa hemoglobina la transporta adecuadamente, sin embargo, cuando llega a la coronaria, debido a la ruptura de la placa de ateroma, se formó un trombo, este trombo se desprende, este trombo está ocluyendo específicamente una de las coronarias y pues no permite la oxigenación adecuada de una región de los miocitos cardíacos. En este ejemplo estamos hablando de hipoxia. No llega adecuadamente el oxígeno, pero por una situación a nivel local. Cuando hablamos de hipoxemia, como definíamos, es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Pero ¿cómo lo vamos a definir? La presión parcial de oxígeno es la expresión de la eficiencia de la ventilación-perfusión. De manera indirecta me está diciendo qué tanto oxígeno está llegando a mi alveolo, como lo vemos en la imagen, de este oxígeno, qué tanto es capaz de difundir a través de la membrana alveolo-capilar y posteriormente de todo este oxígeno, qué tanto se está uniendo a hemoglobina. La única forma de determinar la presión parcial de oxígeno es a través de su medición. ¿Y cómo lo vamos a pedir? A través de un estudio que recibe el nombre de gasometría. Por lo tanto, la hipoxia se puede interpretar a través de signos y síntomas. Si tú ves un paciente con cianosis, si tú ves un paciente con los datos característicos de un infarto, si tú ves un paciente con necrosis, pues puedo determinar que en ese tejido, en esa región hay una hipoxia. Sin embargo, la hipoxemia es un poco más compleja. Yo debo de tomar una muestra de sangre arterial, analizarla y ver la presión parcial de oxígeno para decir si mi paciente tiene o no una hipoxemia. Claro que hay signos y síntomas que nos pueden orientar, específicamente cuando estamos hablando de enfermedades pulmonares. Pero a grandes rasgos quedan estas dos grandes definiciones. Algo también que no quiero que lleguen a confundir es que no es lo mismo la presión parcial de oxígeno con la saturación de oxígeno. Recuerda que la presión parcial de oxígeno es a través de la gasometría y la saturación de oxígeno se puede hacer a través de... se me fue el nombre, perdón. De un oxímetro, que es muy fácil de conseguir. El oxímetro sí sirve, sí me funciona, obviamente, pero no viene a sustituir la presión parcial de oxígeno. Bien, continuamos. Algo interesante es que puede haber hipoxemia sin hipoxia o hipoxia sin hipoxemia. Bien, los pacientes que pueden desarrollar hipoxemia sin hipoxia son aquellos que generan un aumento compensador en el nivel de globulina y el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente tiene asma, si un paciente tiene una enfermedad pulmonar, etcétera, hay una interferencia en la difusión de los gases. ¿Qué hace el cuerpo? Genera más eritrocitos para tratar de que ese poco oxígeno que se está difundiendo llegue a todos los espacios.
Del mismo modo, también puede haber hipoxia sin hipoxemia. En este caso, el ejemplo que utilizamos más es el envenenamiento por cianuro. La difusión es adecuada, llega a la hemoglobina, sin embargo, el cianuro lo que hace es que no permite que ese oxígeno sea utilizado por los tejidos, por las células, a pesar de que se encuentre difundido a todos los órganos. De forma general, existen 4 mecanismos generadores de hipoxemia. Vamos a conocer lo que es la hipoventilación, alteración en la difusión, el famosísimo shunt, o también muchos lo conocemos como puente, y el desequilibrio de ventilación-perfusión. Aquí vemos una imagen de que cómo primero tenemos que definir hipoxemia y posteriormente vamos a catalogar esa hipoxemia en uno de estos 4 mecanismos. Pero vamos describiendo cada uno de ellos. La hipoventilación. Ok, la hipoventilación significa que el volumen de gas fresco, o sea, el volumen atmosférico que va a llegar al alveolo por unidad de tiempo se reduce. El problema entonces aquí es a nivel de aspiración o inspiración, perdón. Todo ese oxígeno que tiene que llegar del ambiente atmosférico, que tiene que pasar todo el sistema bronquial y posteriormente llegar al alveolo, hay un pequeño error ahí y no permite que llegue de manera adecuada. Por lo regular, y esto es muy importante, la mayoría de las enfermedades que generan hipoventilación son enfermedades extrapulmonares. En los pacientes, los puntos cardinales que son muy importantes para definir la hipoventilación es el aumento de CO2, recuperación aumentando la inspiración, o sea, muchas veces estos mecanismos que generan hipoventilación, el paciente aumenta su capacidad respiratoria a través de respiraciones profundas. Y otra cosa importante es que hay un gradiente normal en la difusión. O sea, el problema no es a nivel de membrana alveolocapilar. La situación viene dada entre el oxígeno de la atmósfera que llega al alveolo. Una vez que llega, la difusión no es el problema. Sin embargo, si esta hipoventilación se empieza a prolongar, puede llegar a una atelectasia. Hipoventilación tenemos que hay muchísimas causas. Tenemos desde depresión del centro respiratorio, enfermedades a nivel de la médula, anormalidades a nivel de la médula espinal, enfermedades sobre todo que se ubican específicamente a nivel nervioso, enfermedades en los músculos, enfermedades en las uniones miomusculares, enfermedades a nivel de músculos respiratorios o anormalidades en la caja torácica y ya por último lo que son las obstrucciones a nivel de la vía respiratoria. Vemos aquí cómo se van a ubicar, no necesariamente, como les decía, el problema es a nivel de la membrana alveolocapilar, sino en una de las porciones que me permiten o me controlan la llegada de este oxígeno. Pero bueno, regresamos a esta diapositiva para explicar cada uno de ellos. Ok, iniciamos con el punto número 1. Nos dice depresión del sistema respiratorio a través de ciertos fármacos. Sabemos que hay unos fármacos como el tipo barbitúricos, y morfina que crean depresión respiratoria. ¿Qué va a pasar con estos fármacos? Directamente actúan a nivel del sistema nervioso central, lo que hace que el centro respiratorio disminuya mucho las respiraciones y por lo tanto el paciente no respire, deja de respirar. No hay ningún problema a nivel de la membrana, no hay ningún problema a nivel de los músculos, no hay ningún problema incluso en la difusión de estos gases. El problema viene dado a través de que el centro respiratorio pues realmente no recibe esta estimulación y por lo tanto el paciente no genera estas respiraciones. Este es uno de los ejemplos de hipoventilación y estamos hablando de enfermedades extrapulmonares. Vemos aquí. Vámonos al punto número 2. En el punto número 2 nos dice enfermedades que estén en la médula. Encefalitis, que sabemos que son infecciones virales a nivel de encéfalo, hemorragias o neoplasmas. Estas enfermedades pueden crear anormalidades a nivel de la médula, crear respuestas inflamatorias y que la conexión entre el sistema nervioso central, centro respiratorio y pulmón, pues esté de alguna manera afectado. Esto también puede crear que aunque a pesar de que llegue el oxígeno adecuadamente, pues no se pueda difundir.
Bien, el tercer punto que vemos aquí en la imagen, nos regresamos acá, anormalidades a nivel de lo que es médula espinal. Esto es más específicamente hablando de traumatismos, aquellos que son directamente a la médula, que me pueden crear incluso lesiones como fracturas y disrupciones, un daño directo que me pierde completamente la comunicación entre sistema nervioso y sistema respiratorio. En el punto número 4 ya estamos un poco más abajo, ya estamos hablando ahora sí de las comunicaciones. Enfermedades, poliomielitis. Recuerden que la poliomielitis es un tipo de virus que afecta o que genera lo que son los anticuerpos y afecta a muchos órganos y sistemas, pero específicamente al sistema nervioso central, creando distrofia y parálisis a nivel de médula espinal. Entonces, esto puede afectar lo que son las comunicaciones con centro respiratorio y llevar al mecanismo de hipoventilación. Después nos vamos a lo que es el punto número 5, que nos habla de enfermedades a nivel de los músculos respiratorios. Estamos hablando de un Guillain-Barré o de una difteria. El Guillain-Barré se define como una enfermedad autoinmune que específicamente ataca lo que es la mielina. Al atacar la mielina, pues obviamente las conducciones a través del sistema nervioso se van a ver afectadas. Es muy característico que el paciente presente un cuadro clínico que vaya avanzando. Inicia sobre todo con debilidad inferior, estamos hablando de piernas, posteriormente va hacia arriba, vamos a hablar de lo que son las manos, pero en última instancia empieza a afectar específicamente lo que son las conexiones nerviosas a nivel de músculos respiratorios. O sea, el paciente llega a un punto en el que no puede utilizar sus músculos para respirar. No hay ningún problema a nivel de conexión, el oxígeno llega adecuadamente, no es un problema a nivel de membrana alveolar-capilar, simplemente no hay mielina, no hay esta comunicación con los músculos respiratorios y no se pueden utilizar tanto para inspiración como expiración. Vámonos al punto número 6, que son lo que es alteraciones a nivel de la unión neuromuscular. Estamos hablando de lo que es miastenia gravis. Miastenia gravis es también considerada una enfermedad autoinmune que se va a producir por el bloqueo posináptico de la placa mioneural. Específicamente es a través de autoanticuerpos que se van a unir a los receptores de acetilcolina, lo que va a generar en el paciente fatiga y debilidad muscular localizada o generalizada. Esta debilidad muscular puede llegar a afectar lo que es la musculatura respiratoria, hablamos de diafragma, músculos intercostales, así también como musculatura de vías respiratorias altas y por lo tanto el paciente en última instancia puede llegar a requerir lo que es ventilación mecánica o intubación. Bueno, continuando, tenemos también enfermedades de los músculos respiratorios, que estamos en el punto número 7, lo que es la distrofia de Duchenne. Esas sí se las dejo de tarea, ustedes investigan. Es también una enfermedad de tipo autoinmune. Por último, tenemos lo que son el punto número 8 y punto número 9. El punto 8 nos dicen anormalidades en la caja torácica. Esto pueden ser directamente traumatismos, alguna alteración congénita, algo que no me permita que mis pulmones se expandan adecuadamente. Si estamos hablando a lo mejor de un derrame pleural, de un neumotórax, que en el que me están comprimiendo este pulmón y no dejan que yo pueda de alguna manera hacer esa inspiración, pues estamos hablando de ese mecanismo general de hipoventilación. Y el último, que es el punto número 9, que hablamos de la obstrucción de la vía aérea. Este es más común en niños. Recuerden que los niños tienden a llevar muchos objetos extraños en la boca. Lo que va a pasar es que es un bloqueo a nivel de tráquea o a nivel de uno de los bronquios principales o bronquiolos pequeños y no me está permitiendo la captación de oxígeno. Es de los más fáciles de alguna manera de solucionar porque es retirar este objeto extraño, retirar aquello que me esté provocando, pues en la obstrucción. Ya hablando de casos un poco más extremos, se puede decir que hay una compresión traqueal, un traumatismo craneoencefálico y hay otras medidas como que necesites no solo intubación, sino que la vía respiratoria esté afectada y para ese caso hacemos una traqueostomía. Bien, esos son la mayoría de las causas cuando estamos hablando de hipoventilación.
Recuerden que hipoventilación es solo un tipo de los mecanismos que me generan hipoxemia. Ok, continuando entonces, vamos a hablar sobre el segundo mecanismo, que es alteración en la difusión. Como su nombre lo dice, pues el problema viene dado en la difusión de los gases. Hay un desequilibrio entre la presión parcial de oxígeno en el pulmón, o sea, en la sangre capilar, y el gas alveolar. Aquí nos están hablando de que hay un problema en la membrana alveolo-capilar. El oxígeno sí llega a mi alveolo, pero a nivel de mi membrana y de esos niveles que necesito pasar o difundir como oxígeno, hay un problema. Puedo tener muchas causas, desde que hay una disminución en el área, que hay una inflamación, que hay una fibrosis. Aquí vamos a hablar ya de asmas, de enfermedades pulmonares, asma, EPOC, fibrosis pulmonar idiopática, neumonías, enfermedades ya que me están afectando a nivel de lo que es la arquitectura pulmonar. Es muy característico que en este mecanismo de hipoxemia el paciente genere disnea después de un evento o un ejercicio. Hay que ser muy cuidadosos porque recuerden que esta disnea de tipo pequeños, grandes y medianos esfuerzos también es característica de enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí tenemos que irnos a la clínica, ver si tiene más sintomatología pulmonar, cuando estamos hablando de enfermedades pulmonares, o sintomatología cardiovascular. Pero la disnea se comparte entre estas dos grandes entidades. Bien, viendo esta imagen, estamos hablando de que hay un problema a nivel de la membrana alveolo-capilar. Ustedes ya vieron lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria y también vimos el edema agudo pulmonar. Cuando estamos hablando de este mecanismo generador de hipoxemia, el ejemplo más claro, es el síndrome de insuficiencia respiratoria. Causa infecciosa, causa no infecciosa, hay una alteración total a nivel de la membrana alveolo-capilar. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí, deberíamos haber visto este tema antes del síndrome de insuficiencia respiratoria, pero todo tiene una explicación. Bien, entonces, cuando estamos hablando de asma, EPOC, síndrome de insuficiencia respiratoria, estamos hablando específicamente de este mecanismo. Más adelante les explicaré a detalle. El tercer mecanismo generador de hipoxemia es el famosísimo SHON. Perdón si la pronunciación está mal. A veces también llamado cortocircuitos o comunicaciones. Lo más común para entender el SHON es que hay un área de mi pulmón o extrapulmonar que me está permitiendo la mezcla entre sangre arterial y sangre venosa. Dice, es una adicción, un área del pulmón no ventilada, pero perfundida. Por ejemplo, una zona consolidada, un lóbulo neumónico, constituye una derivación. Algo muy característico en este mecanismo, por ejemplo, vamos a hablar de tuberculosis, vamos a hablar de neumonía. La neumonía y la tuberculosis tienen áreas específicas del pulmón que prefieren. Esta área está afectada, hay una alteración en la arquitectura, hay una alteración a nivel de los capilares y por lo tanto busca la difusión o la ventilación por otros mecanismos. Se crean nuevas zonas, nuevos vasos a través de la angiogénesis y estos vasos lo que están haciendo es buscar el oxígeno en otras áreas del pulmón, por eso se conocen como comunicaciones. Otro ejemplo que tiene que ver más con extrapulmonar son las enfermedades cardíacas congénitas. Cuando hablamos de comunicaciones auriculares o comunicaciones ventriculares, me permite que tanto sangre oxigenada como desoxigenada, o sea, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, estén mezclando la sangre. Y por lo tanto yo tengo pacientes que disminuyen mucho su presión parcial de oxígeno debido a que mucha de mi sangre venosa está siendo mezclada. ¿Cuáles son las características de ese famosísimo SHON pulmonar? Pues el oxígeno se encuentra elevado, hay una muy mala respuesta a la terapia de oxígeno y por lo regular la presión parcial de CO2 se encuentra normal. ¿Por qué la mala respuesta a la terapia de oxígeno? Porque el problema es que estas sangres se están mezclando. A pesar de que yo al paciente le esté dando mayores cantidades de oxígeno, sigue habiendo esta comunicación entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada, lo que me va a permitir entonces que
se genere esta hipoxemia. Por último, el mecanismo de desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. La ventilación y flujo sanguíneo no van a coincidir en varias áreas o regiones del pulmón, como el resultado de toda la transferencia de gases se vuelve ineficaz. Este mecanismo, aunque es un poco parecido a lo que es la alteración en la difusión, estamos hablando de que hay áreas de mi pulmón que son completamente ventiladas, pero hay otras áreas de mi pulmón que son completamente perfundidas y hay un desequilibrio entre estas dos áreas. Ustedes saben que a nivel fisiológico, y también se lo llevan de tarea, hay una área de pulmón que es más ventilada y otra que es más perfundida, y de ahí puedo yo sacar un gradiente. Bueno, cuando estamos hablando de enfermedades, sobre todo de tipo EPOC, cuando estamos hablando de enfisema, vamos a ver que el enfisema se va específicamente a un área. Esa área de mi pulmón está siendo bien perfundida, pero mal ventilada. Por lo tanto, las áreas que no están siendo afectadas van a tratar de compensarlo. Por lo tanto, es un desequilibrio entre lo que puede llegar y lo que puede perfundir. Otro ejemplo muy claro es la embolia pulmonar. Todos estos trombos se van a generar, se van a ubicar en la musculatura pulmonar. Va a haber áreas que sí tengan trombo y otras que no. Por lo tanto, aquellas en las que se encuentre este pequeño trombo o émbolo no va a ser perfundida, pero el aire llega completamente normal, está siendo ventilado. Este desequilibrio me puede llevar a una hipoxemia. Como les mencionaba, es un tema bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es, de todas las enfermedades que vamos a ver posteriormente, es determinar principalmente cuál es el mecanismo generador de hipoxemia en todas ellas. Ojo, no siempre va a haber uno. Podemos ver que en enfermedades como tipo asma, como EPOC, van a empezar a coexistir varios mecanismos. Nos quedamos con esta última tabla que nos habla de hipoventilación. Característicamente es el descenso de la presión parcial de oxígeno, pero se explica por el incremento de la presión parcial de CO2. Alteración en la ventilación-perfusión. Si el paciente aumenta la ventilación, puede normalizar la presión parcial de CO2. El shunt pulmonar, donde vemos que la presión de CO2 puede ser normal o poco elevada. Y por último, la disminución en la difusión. La presión parcial de CO2 suele estar disminuida. Bien.